Vamos a empezar a filmar momentos, divertirnos un ratito. Fui a jugar Monte Carlo en Metro. Qué locura, boludo. ¡Entra el metro! ¿Cómo me pasan todas estas cosas a mí, boludo? No. Déjame de joder, boludo. Déjame de joder. Por el mundo con la mojarra. Mirá la arquitectura rumana. Disfruten, gente. Es una locura. Este es un terrible castillo. Muy bueno. Mirá lo que es el Arturallo, boludo. Muy bien. Maestro, ¿todo bien? Uy, la Golden Hour. Señora, ¿vio el blog mío? ¿Viste el blog? ¿Viste el blog? Pollo, did you watch the blog? Yo lo vi al blog. Estoy haciendo Tenis Pro 2024. Estoy con el campeón de Madrid. Aquí con el mojarra. ¿Es verdad que me dijiste que miraste el blog? Yannick Sinner. Estoy aquí, soy un chico local. ¿Cómo me ves haciendo saque remada? A ti, espectacular. Vamos a la mojarra. Daniel San de La Plata. Casper Ruth. El mojarrí. Miren con quién estoy. Me va la mojarra diluvia. Dicen que no frena hasta el sábado. Jueves, diluvia. Se va a llover. Adivinen quién llegó a Winston-Salem. Vamos, Pérez, number one, Pérez. ¿Quiénes quieren salir en el blog? Saluden a la mojarra. Say hello for my blog. Acá el mojarrismo. ¿Qué sabe? ¿Cómo está? Mira el cartelito. ¿Cómo te vas a tatuar? Mojarrismo querido, primero que nada agradecerles por el apoyo de estos meses desde que nació el blog. Somos 28.600 creo mojarristas. Lo primero es eso, agradecerles por todo el apoyo y bueno, por los mensajes que me han enviado estos meses agradeciéndome por lo que estaba mostrando en el blog. Y después, bueno, este es un video para darle un poco el cierre a este año, y recibí la noticia o la confirmación de que voy a jugar a Australia. Yo tenía el dato de antes, pero bueno, van pasando los días y no tiene la confirmación, obviamente le va generando ansiedad, así que bueno, hoy estoy muy contento de haber ya tenido la confirmación y verme ya en el main draw por quinta vez consecutiva que voy a jugar el main draw de Australia, y arrancar el año así obviamente es lo que uno busca, para darle un poquito de resumen al año y también contar un poco la locura de la última semana en Maya. Si quieren, bueno, arrancamos de atrás para adelante, lo que no pudieron ver. Bueno, arrancó en Australia, perdí con Sainz, no jugué nada mal, tuve mis oportunidades, un partido muy cerrado, 6-4, 7-6, 7-6, tuve varias chances. Después fui a Punta del Este y me tocó una derrota dura que me hizo, por suerte, reaccionar y despertarme, porque me tocó perder con Renzo Olivo en primera ronda de Punta del Este y bueno, encadenar 2 primeras rondas en el arranque del año. Y después el tenis siempre da revancha, y a la semana siguiente ya en Piracicaba me volvió a tocar Renzo Olivo en primera ronda. Esa semana termino haciendo final contra Camilo Bugravelli y bueno, ya encadenando ahí 5 partidos, que lo que me permitió llegar a un lugar que lamentablemente no se va a jugar más, que es en Córdoba, donde a mí me afecta muchísimo porque es un torneo que a mí me dio muchísimas alegrías. Jugué una final en el 2023, hice 2 semifinales, entonces me arruinaron sacándome. Un torneo que me iba bien, me lo sacaron. Me tocó hacer semi, ganando buenos partidos a Almayer, que creo que estaba al 40 y pico del mundo. Ganarle a Albert Ramos, hice una piedra ahí en Córdoba. Y ganarle a Tommy Echeverry en cuartos de final, para después perder con Facu Bagnis, que me ganó bien Facu. Y después llegar a Buenos Aires, que es un torneo para mí súper especial. Es el torneo por el cual yo juego al tenis, el Argentina Open. Es donde yo vi brillar a mi ídolo, que es mi hermano, y es el torneo que a mí más me moviliza por dentro. Es un torneo el que me ha costado mucho a mí jugar, y por suerte ya en el último tiempo, con 2 series de Copa Davis y con un cuartos de final en el 2022 contra Casper Ruud. Y bueno, este año me tocó hacer semifinal con un cuadro muy duro como Hoffman en primera, que me gané zafando 7-5 en tercero. Después le gané a Norrie, que salía de 2.
We've seen a fair bit of that recently. Y después le gané a Seba Báez en cuartos, para de vuelta perder con un Facundo, con Facu Díaz Acosta, en semi, que bueno, terminó coronando una semana increíble, ganando el torneo. Después fui a Río, perdí con la nave que hizo final. Fui a Chile, le gané a Molcan y perdí con Nico Jarry. Así que bueno, ese fue un poco lo que ustedes no vieron, para meternos un poquito en el final. Yo pierdo en semifinal en Uruguay, ahí vimos que creo que me quedaba 99, pero que un montón de jugadores que estaban tanto adelante como atrás iban a seguir compitiendo. A mí ya no me daba el cuerpo, terminé muy tocado del hombro, además tenía que venir a firmar una cosa en el registro porque me casaba y tenía que estar sí o sí en Buenos Aires, entonces no podía competir la penúltima semana del año. Me quedaba solamente un tiro que era en Portugal. Grinch luchando. La ganaje de entrada, 7 AM, raquetitas Jet, el año que viene, nuevas. Quemado Grinch. Ahí está la room. Esta semana, obviamente, esto se separa. Cuando no sé, cuando hicieron las habitaciones las pegaron, estoy con el Grinch en una habitación. Esta es la vista. Tenemos acá invierno. Hoy es lunes, me toca debutar mañana contra Brancanó. Van siendo días movidos, estresantes, porque el objetivo es entrar al Main Draw de Australia. Eso cierra después que termine esta semana. Así que nada, vamos a tratar de vivir esta semana como se pueda. Yo, para sumar puntos, tengo que hacer semifinal, porque mi mínimo es de 14 puntos, así que bueno, haciendo semi sumaría. Así tenemos un lindo fin de año. Esto es mojarrismo, más mojarrismo que esto no se va a conseguir, luchando hasta la última semana para intentar cumplir el objetivo, así que vamos a full. Complejo Municipal de Tenis Maya Open. Banderita argentina hermosa. Jugador 15 euritos. Lunch 15. Gringo falando portugués. Indoor. Esta semanita indoor. Shopping, habría que googlear qué representa esto en Porto. El Grinch lo perdí. Pesa 8 kilos pesa, boludo. Este es el hotelito, en medio de Granada, 5:40 de la tarde, así está Europa en esta época. Vamos a tomar un café. Ganamos primera hoy, jugué muy bien el primer set, tenía mucha incertidumbre de cómo iba a responder a jugar en indoor, así que nada, muy contento y bueno, vamos con todo mañana. Y después, no, pero qué problema tenés, boludo. Siempre que agarrás la llave, boludo, ¿qué llave agarraste? La tuya. La que está en el piso. Ahora me voy a hacer el boludo y les voy a enfocar a un hombre vencido. Puede ser derrotado a todo tipo de juegos de cartas y que no ande la llave.
¿no? Levantarte con la cola rota. Qué hijo de mil loco. No te dejo dormir. Dale, Listo, dale. Listo, voy a filmar. Paliza que acabo de dar. Acá atrás, Ingui. Estadio Central, 10:30 de la mañana. ¿Sabes que el gringo tiene la mejor historia del mundo? Al chunchurri. Hice uno muy grande, asado, y se fueron todos al final. Y quedó la mesa ahí, quedó todo. Y mi mujer agarra el chimichurri, lo pone como arriba de varios platos, hacia así. Y el chimichurri salta, pica en el suelo del frasco y hace. Tengo una piscina. Pero toda la piscina, absolutamente todo el frasco así se abrió y cayó todo, así y quedó toda la piscina en el chimichurri. Pero toda la piscina, porque hizo así, mirá. ¿Cómo? 802, mi habitación. Listo. Esto ya lo mostré, no estoy para nada de acuerdo yo. ¿Sabes el olor que hay? Un muerto tiene esa zapatilla. ¿Vos no sentís el olor que hay? Boludo, ¿cómo me voy a sentir? Boludo, tengo la nariz podrida, boludo. Hijo de boludo. ¿Quién carajo será? ¡Qué olor! Rápido, que se mete acá adentro. Sí, está loco. Un reel a todo lo que da. Para que escuchen todos. De la sala de prensa, hice una nota y acá se puede ver el estadio, mis rivales 6-1-5-0, yo jugué 3 horas. Esta es mi cara después de ganar 7-6 en el tercero. Ahora estoy muy cansado, voy a tratar de dormir un ratito. Era un partido muy importante porque bueno, mi mínimo es 14 y bueno, el haber venido acá ya valió la pena porque pude sumar y bueno, me gustaría obviamente mañana viajar la vida para poder avanzar. Tengo una anécdota buena con el flaco porque es de mi misma categoría. Estábamos en Wimbledon Junior y vos parás ahí en una universidad 2 días previos a que arranque el torneo, pegan el cuadro ahí en el lobby, en un salón. Yo veo que él empieza a festejar y se abraza con un par de otros jugadores. Y cuando veo, jugábamos en contra, hijo de p***, tan malo soy. Nada, después fue duro el partido, creo que fue 5-4, 5-3. Jugué en polvo en Roma y dije, me tengo que vengar. Le gané 1-0, no quería perder ni un punto. Vamos por el tercer partido en contra, ahora ya me llevo bien. Es muy gracioso el flaco, está muy mal de la cabeza. Es bastante llorón dentro de la cancha, pero bueno, es un personaje lindo del circuito. Así que nada, vamos full.
Jogo 7 encontro de Zumur. 2-7-0, 6-4, 6-3. 2 sets to love, 6-4, 6-3. El último vuelo del año termina con demora y perdimos la conexión para Buenos Aires, así que no vamos a llegar a la exhibición de Djokovic y del Potro. Se perdió con Zumur, la verdad que quedé muy consumido del partido de ayer, así que nada, bueno, tengo que esperar el resultado de mañana para ver si termino 100 o 101, así termina el año de competencia. Yo todo esto ya se lo dije a las 3 de la tarde, le dije, me va a pasar esto, me va a tener que pagar un hotel, me va a tener esto, si se llegan a demorar, ¿por qué no me subís a un avión ahora que sale a las 3 de la tarde? Y no me lo quiere subir, ¿entendés? Entonces que la culpa la tengo yo. Zumur me ganó a mí, ya quedé 99. Cami Hugo pasó a la final en Chile, quedé 100 y esto fue muy loco. Me jugaba el último tiro porque ya 101 yo ya no sabía si entraba además a Australia. Pasó que la vida quiso que yo no vea el partido porque volé el domingo, en ese avión no andaba y me tocó no saber qué pasaba en ese partido entre Zumur y Pássaro. Cuando llegué lo primero que hice fue chequear eso y me llevó bárbaro con Franchi y Pássaro, pero bueno, necesitaba que pierda, ganó Zumur y nada, ¿sabes cómo me relajé? Ahí me cayó todo encima, decir, bueno, voy a poder sonreír este fin de año. Me conmovía mucho más y me movilizaba mucho más la idea de poder terminar 100 por un objetivo mío personal de vida, del hecho de poder terminar 5 años top 100, era algo de que yo tenía en mente. Ustedes me dirán, bueno, terminar 101 y no es lo mismo. Hoy Argentina tiene 8 top 100 y vos quedás 101 y Argentina tiene 7. Pero igualmente era algo por algo mío de objetivos que quería tachar en mi lista de objetivos que tengo. Y de ahora más siento que bueno, que todo lo que venga va a ser un regalo del tenis que me siga dando. Tengo muchos objetivos todavía que me gustaría cumplir y me estoy entrenando, estoy en plena pretemporada y voy a seguir luchando por esos objetivos que me quedan por cumplir. Así que nada, fue un poco ese el final de año, terminando dentro de los mejores 100 del mundo por 5ª vez. Ahora en unos días me voy para Australia, ya pasó el casamiento, pasó varios casamientos más de otros tenistas, pasó Navidad, ahora viene Año Nuevo y bueno, les quería desear a todos de corazón lo mejor para este año que viene, para que ojalá que cumplan todos sus sueños. Hay que luchar, hay que esforzarse, hay que tener disciplina y bueno, después también preguntarles cómo les gustaría que siga esto. No lo tenemos pensado con Agus, cómo vamos a seguir, si vamos a seguir, qué vamos a hacer. Está otro chico llama Agus también, que nos ayuda también con los videos cuando Agus está medio complicado de tiempo. Así que nada, agradecerles de corazón, sigan apoyando el canal y bueno, veremos si subimos algo del casamiento, que vinieron muchos tenistas, veremos cómo sigue el canal. Les mando un abrazo grande y vamos por un gran 2025. Ya estoy medio roto, ya es tarde y por suerte mañana no entreno, así que les mando un abrazo grande.